Hey, ¿qué onda? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro live del día de hoy. Gustavo, para quienes no me conocen, entre Norteamérica y México me desenvuelvo en el área del cultivo de los hongos medicinales, entre otras áreas como de huertos, huertos orgánicos, injertos, suculentas, etcétera, etcétera. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a nuestro miércoles de live. Y el día de hoy les voy a estar platicando de un tema pues muy interesante, no tan positivo, quizás no queremos ese tipo de temas en nuestro cultivo, pero hablaremos de contaminaciones en el cultivo de hongos medicinales. Nuestros cursos de hongos medicinales se basan principalmente en cultivos caseros, porque algunas de las especies de hongos interesantes por ahí que nos sirven para nuestra salud mental, pues no está muy bien permitido o no se puede llevar a cabo a veces producciones comerciales. Pero hablemos de una producción comercial, hablemos de un cultivo casero, el tipo de contaminación con el cual nos podamos enfrentar va a ser casi lo mismo. Y bueno, también algo importantísimo que comentarles que es que cuando hablamos de contaminaciones en hongos medicinales, vamos a hablar de la prevención a esas contaminaciones, ¿verdad? No hay algo que podamos hacer, no hay una solución tal cual para solucionar un problema de contaminación en un cultivo de hongos. Por supuesto, pues no podemos agregar algún fungicida, claro que no podemos agregar bactericidas o algún tipo de producto. Entonces, cuando tenemos una contaminación, en la mayoría de los casos no hay nada que podamos hacer, ya no se puede solucionar más que pues evitar que la contaminación se siga expandiendo. Siempre lo importante, repito, es evitar la llegada de las contaminaciones, ser súper limpios en todos los procesos. Hablemos de la especie de hongo de la que estemos cultivando, cuando hablamos desde preparación de inóculos primarios, cuando estamos aislando esporas, generando un sello. Desde ese punto tenemos que tener muchísimo cuidado en la limpieza, asegurarnos que nuestro sello nada más pues colecte, vaya, las esporas del hongo de nuestro interés, que no caigan otro tipo de organismos por allí. Tenemos que ser bien limpios, sobre todo en las técnicas de inoculación. Cuando hablamos de inocular, cuando hablamos de sembrar alguna espora, algún micelio líquido, algún micelio en grano dentro de un sustrato, son los procesos donde más peligran nuestros cultivos, son los procesos en donde más fácilmente se puede colar un contaminante. Recuerden que nuestros contaminantes casi siempre van a andar en el aire. El aire, es el principal vector de los principales contaminantes que puedan llegar a atacar a nuestro cultivo. Entonces, tener mucha asepsia en todas las técnicas, inclusive cuando ya se logre la inoculación y que a lo mejor lo hicimos con mucho cuidado, tenemos que asegurar una buena incubación. Y recuerden que con incubación nos referimos a proporcionarle las temperaturas, la ventilación y la humedad relativa necesaria a nuestro cultivo para fomentar el crecimiento del micelio. Por lo regular a los micelios, casi de cualquier especie, le gustan las temperaturas frescas entre unos 25 y 28 grados cuando mucho. Entonces, entre más varíe la temperatura de nuestra incubación, el micelio se va a estresar. Entre más estrés, obviamente, pues va a detener su crecimiento, su desarrollo va a ser más lento. Y entre más lento sea, entre menos colonice, pues más oportunidad van a tener otro tipo de organismos de aprovecharse de nuestro cultivo. Recuerden que cuando hablamos de cultivar hongos medicinales, siempre vamos a hablar de generar... Ay, perdón, ya se me cayó todo aquí. Siempre vamos a hablar de generar un sustrato nutritivo, porque los hongos no tienen un estómago, los hongos necesitan degradar la materia orgánica y después absorber los nutrientes. Ya se me anda moviendo todo aquí, una disculpa. Entonces, cuando no tenemos una colonización rápida a tiempo de nuestro micelio de interés, eso da pie a que otros microorganismos puedan llegar a aprovecharse y alimentarse de nuestro medio de cultivo. Entonces, recapitulando un poquito para quienes se van integrando, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Hablamos de contaminaciones el día de hoy, contaminaciones en el cultivo de hongos medicinales. Y cuando hablamos de contaminaciones, a veces no hay mucho que se pueda hacer. Lo que tenemos que hacer es evitar que aparezca alguna contaminación por allí.
Tenemos que tener mucha limpieza en cualquiera de las técnicas que estemos realizando, desde elaboración de cultivos iniciales sobre todo, pero cuando hagamos inoculaciones, cuando hagamos siembra de micelio de esporas, es cuando más propensos somos a alguna contaminación por ahí. Tenemos que tener demasiado cuidado. Y bueno, déjenme compartirles unas imágenes. Un micelio de algún hongo de interés, de un psilocibe, de un melena de león, de un ganoderma, etc. Casi todos los micelios son blancos. Nosotros deberíamos de ver únicamente un crecimiento de masa blanca en nuestro cultivo. Cuando veamos algún otro color, naranja, verde, amarillo, cualquier otro color por ahí raro, es muy probable que ya se vaya a deber a una contaminación. Algún color oscuro, una mancha marrón, muy posible que ya sea una contaminación. Va a ser el primer indicador de que ese cultivo ya no podemos seguirlo utilizando, y que por nada del mundo sería buena idea utilizar algún micelio que tenga una contaminación, porque obviamente vamos a pasar la contaminación a todo el cultivo entero. Lo que sí podemos encontrar son metabolitos. Los metabolitos son unas masitas, son secreciones del micelio, desperdicios del micelio, y son como unos gelecitos color ámbar, así medio aguosos pero medio gelecitos, color ámbar, color amarillito. Esto no se asusten tanto. Un metabolito pues no es una contaminación, no es el fin del mundo, pero sí es la indicación de que su micelio se está haciendo viejo, que su micelio ya necesita condiciones para fructificar, que necesita que la temperatura se disminuya para poder empezar a generar frutos. Por ejemplo, hay ciertas variedades como la seta gris que envejece más rápido, que empieza a generar metabolitos mucho más rápidos que algunas de sus hermanas, como la seta blanca o la seta crema, por ejemplo. Entonces, repito, cualquier otro color que no sea blanco va a significar una contaminación, pero no hay que confundir los metabolitos, que son como gelecitos, masitas, gelecitos de color ámbar que se pueden generar por ahí, porque son los desperdicios, prácticamente los desechos de nuestro micelio. Y bueno, empiezo hablando un poquito de bacterias. Las bacterias son de las principales contaminaciones que nos van a aparecer. ¿Cómo se fomentan las bacterias, verdad? Que si vemos una mancha de bacteria en nuestro cultivo, lo primero que tenemos que empezar a ver es cómo está mi nivel de humedad. Las bacterias casi siempre se ven favorecidas cuando tenemos un exceso de humedad. Y muchas veces ese exceso de humedad no va a ser por un mal riego, o mucho menos, porque recuerden que los hongos no se ocupan regar, sino que ocupamos humedad ambiental. Pero cuando el medio de cultivo tiene ese exceso de humedad, casi siempre es a veces porque cuando hacemos una pasteurización, cuando hacemos una esterilización de sustrato, no tenemos cuidado con las técnicas, con los procesos, y nuestro cultivo queda con demasiada humedad almacenada. Y obviamente la bacteria que se puede llegar a colar por ahí, principalmente Bacillus, empieza a desarrollarse. Entonces se ven favorecidas cuando hay mucha humedad, cuando falta ventilación y cuando las temperaturas suelen subir por arriba de lo permitido. Si a ustedes les sale una bacteria, pues ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Pues revisar qué onda con la ventilación de su cultivo, tiene suficiente oxígeno, cuántas partes por millón hay por ahí, a lo mejor, y conseguirse un medidor de CO2, que hay baratísimos en Amazon, en Mercado Libre, y pues de preferencia que no sean más de 500 partes por millón de CO2, asegurar muy buena ventilación y pues ver qué onda con su humedad, que no se les está acumulando humedad. Y bueno, las bacterias suelen generar manchas oscuras, manchas medio café, oscuro, medio negro por allí. Pero la diferencia o la manera fácil de identificar que es una enfermedad por bacteria es que la mancha de la bacteria es acuosa, es viscosa, ¿verdad? Se ve como mojadito, a diferencia de las contaminaciones por hongos. Las bacterias pueden aparecer tanto en etapa de incubación como en fructificación, y en ninguno de los casos podríamos hacer nada. Si nos empieza a crecer una bacteria, honestamente es mejor tirar el cultivo, alejarlo inmediatamente del resto del cultivo, porque pues corremos el riesgo de que se vaya a expandir. Pero recuerden sobre todo revisar qué está pasando con nuestra humedad, con nuestra ventilación. Otra contaminación muy común es el moho negro. También es una mancha negra que puede crecer por allí.
Podemos llegar a confundirlo quizás con alguna bacteria, pero no, porque recuerden, hacer los hongos, hacer una contaminación por algún otro hongo, las manchas ya no son viscosas, son como manchas un poco más fibrosas, vaya, que son las esporitas de la contaminación del hongo que anda creciendo por ahí. Entonces, el moho negro también se ve favorecido cuando las temperaturas tienden a variar mucho, que tenemos temperaturas más altas, principalmente de las permitidas. El moho negro o Doratomyces, que es el nombre del individuo, no se recomienda que se haga mucho al respecto, porque de hecho inhalar esporas de Doratomyces puede llegar a ser un poco tóxico para nosotros, nos puede llegar a irritar el sistema de respiración. Entonces no queremos arriesgarnos a andar ahí reproduciendo, inhalando esporas de Doratomyces. Si ven una mancha negra oscura en su cultivo, ya sea en incubación como en fructificación, ya no habría mucho que podamos hacer, simplemente separar ese cultivo de inmediato, no tenerlo en la misma camarita de fructificación donde estén fructificando alguna otra charolita, alguna otra bolsa, porque pues, se correría mucho el riesgo de que esa contaminación se pueda llegar a expandir. Les comparto una siguiente imagen. Y la siguiente contaminación de las que le platico un poco es tricoderma. Tricoderma, híjole, es el dolor de cabeza de cualquier productor de hongos. Por ejemplo, por darles un ejemplo muy random, aquí en nuestro cultivo de microgreens, a veces cuando se nos llegan a venir arriba los porcentajes de humedad relativa, que nos falta un poco de ventilación, a mí se me llega a reproducir mucho Dactylum mildio. Ahorita también les voy a hablar un poquito de Dactylum. Pero tricoderma anda en todas partes, también sale en el pasto de trigo, tricoderma sale en la calabacita, en el tomate viejo que dejamos en el refri, sale en la tortilla, sale en el pan. Tricoderma es uno de los hongos más abundantes en todo el globo. En este momento yo estoy inhalando, supongo, esporas de tricoderma por acá. Tricoderma principalmente se ve favorecido cuando nos falta ventilación y cuando tenemos temperaturas más altas, cuando las temperaturas se nos van por arriba de los 28 grados, definitivamente corremos el riesgo de ser afectados por un tricoderma. Y algo muy importante que a veces se me olvida mencionar por allí, cuando estamos inoculando, cuando estamos ya sembrando nuestro hongo en un sustrato, hay que asegurarnos 200% de que el sustrato esté completamente frío, completamente a temperatura ambiente. Por supuesto que debajo de los 28 grados centígrados o máximo los 28 grados centígrados, porque a veces es un error común que cuando utilizamos un sustrato que todavía tiene mucha temperatura y pues nosotros inoculamos nuestro hongo, pues nuestro hongo se debilita, se estresa y no tiene un buen arranque. Vuelve a pasar lo que les comentaba hace ratito. Si nuestro hongo de interés no arranca bien, entonces cualquier otro organismo que se cuele por allí se va a venir, va favorecido de nuestros recursos, va a empezar a reproducirse. Recuerden que a veces, aunque tengamos mucha limpieza en los procesos, un tricoderma que es tan abundante, sus esporas que andan volando en el ambiente, se puede colar fácilmente por el principal vector que es el aire. Tricoderma también nos puede aparecer tanto en incubación como en fructificación. Recuerden, tricoderma es una mancha verde, sus esporas son verdes. El micelio de tricoderma también es blanco. Hay quienes dicen que, por ejemplo, si se nos contamina un grano en incubación, quítale la manchita verde. La verdad yo no lo recomiendo, que son súper volátiles las esporas. Además, como les decía, el micelio de tricoderma también es blanco, entonces nosotros no podríamos saber realmente si el tejido blanco que está en nuestro cultivo es únicamente de nuestro micelio de interés o si también hay micelio de tricoderma creciendo por allí. Entonces, en resumen, si nos aparece tricoderma en etapa de incubación, cuando estamos generando un micelio, honestamente no recomiendo que hagamos nada. Tenemos que tirar, tenemos que separar inmediatamente nuestro frasco de cultivo o nuestra bolsa de cultivo y desechar. Pero hay hongos que son muy competitivos. Cuando yo hablo de un psilocibe, cuando hablo de un ganoderma, de un shiitake, de un melena de león, ahí sí, en incubación no se puede hacer nada, hay que desechar de inmediato. Pero si nos aparece en setas, que las setas no son meramente medicinales, que sí lo son, pero no se conocen mucho por su fin medicinal, las setas ostras son bien competitivas y a veces si nos sale un poquito de tricoderma, podríamos dejarlo ahí tranquilo, sin mover mucho la bolsa para que esas esporas no se estén moviendo y no se estén dispersando, vaya. Pero
Si les dejamos ahí tranqui, puede ser que el micelio de ostra sí colonice, sí agarre suficiente fuerza y empiece a fructificar, aunque haya una contaminación por ahí presente. Pero, repito, de preferencia, si nos aparece en incubación, no hay mucho que podamos hacer. Si nos aparece en fructificación, a lo mejor estamos cultivando un psilocibes, estamos haciendo un pastel en charolas, es más fácil de atacar a nuestro hongo en este caso. Imagínense, quienes a lo mejor ya han tomado mis cursos, o les hago la invitación, aprovechando a nuestros 3 cursos de hongos medicinales, o usos y cultivo de hongos medicinales, donde nos enfocamos en aprender los beneficios, el consumo de los principales hongos, cómo hacer preparaciones. También hablamos de cultivo casero de psilocibe, hongos medicinales 2.0, donde únicamente hablamos de psilocibe, todo lo que necesitamos aprender de principio a fin, desde cultivos iniciales, preparación de micelio, incubación, fructificación, cosecha, conserva, generación y consumo de microdosis, todo relacionado a psilocibe. Y un tercer curso de preparación de cepas de agar, donde aprendemos a hacer cultivos iniciales sólidos a través de agar. Pero bueno, a lo que les comentaba, que quienes ya tomaron mis cursos y a los que no los invito, en el cultivo de psilocibe se hace por medio de charolas. Tenemos charolas abiertas, se hace como un pastel grandote con micelio. Y si nos aparece la contaminación de tricoderma cuando ya estamos en el proceso de fructificación, cuando ya casi nos colonizó todo nuestro micelio, podemos atacarlo. Pero lo primero que vamos a hacer es no hacer nada. O sea, no queremos mover la charola. Imagínense que estamos en una cámara de fructificación y que dentro de la cámara de fructificación tenemos 2 o 3 charolitas ahí. Entonces, lo primero es no moverla, no vibrarla, no hacerla que se mueva, porque cada vibración, cada movimiento, cada corriente de aire puede hacer que las esporas de tricoderma que ya están por allí empiecen a volar y empiecen a contaminar otras charolas y se les arruine completamente el cultivo. Carla Flores me dice, me quiero inscribir al curso. Carla, mándanos un mensajito de mensaje privado, igual ahorita te voy a medio guardar aquí para mandarte y con mucho gusto te envío la información. De hecho, antes de seguir con la info, antes de que se me olviden, 2 cositas. 1, cualquier pregunta, cualquier duda que vaya surgiendo del tema, adelante con toda confianza, que el día de hoy estamos para hablar de contaminaciones. Y 2, ahorita les voy a platicar de una promoción muy interesante para nuestro curso. Hoy tenemos curso de psilocibe, hoy tenemos curso de hongos medicinales 2.0. Yo saliendo del live me arranco a hacer unas cosas y después regreso para dar el curso, y a quienes estén presentes aquí en el live les voy a ofrecer una promo, pero bien jugosa para nuestro curso de hoy. Entonces estén por ahí atentos. Pero bueno, ahora sí, siguiendo con tricoderma. Entonces lo primero que vamos a hacer es no mover, no hacer vibrar la charola, porque se pueden expandir esas esporas a el resto de nuestro cultivo. No queremos arriesgarnos a eso. Lo primero que vamos a hacer es atacar con peróxido de hidrógeno entre el 3 y el 5%. Peróxido de hidrógeno es el agua oxigenada, normal, y justamente el agua oxigenada que nos venden en farmacias está entre un 3 y un 5%. Entonces, conseguimos agua oxigenada, la metemos a una jeringa o a una herramienta similar, y empezamos a inyectar toda la mancha de tricoderma y un poquito más allá. Va a empezar a hacer efervescencia, ¿verdad? La dejamos actuar unos 20 minutos, que se active muy bien toda la oxigenada. Le repito, le ponemos un poquito más. Y ya después de unos 20 minutos, ya después que haya hecho efecto, que se hayan muerto micelio y esporas por ahí, ahora sí, con cuidado sacamos la charola de nuestro espacio de fructificación, de nuestra cámara de fructificación, porque repito, no queremos arriesgar al resto de mi cultivo. Y ahora sí, fuera de mi fructificadora, voy a quitar toda la parte afectada. Voy a hacer una imputación, de mi parte del cultivo que se afectó por tricoderma, todo lo que hayamos atacado con peróxido, vamos a quitarlo muy bien, hasta un poquito más, ¿verdad? Como cuando sufrimos de gangrena, que el doctor nos quita el pedacito y un poquito más para que la gangrena no siga avanzando. Lo mismo aquí con la contaminación de tricoderma, quitar todo muy bien y hasta un poquito más para evitar que se siga reproduciendo este hongo. Y si ya lo atacamos, de todas maneras no recomendaría que esa charola la vuelvan a meter a su misma camarita de fructificación, porque de todas maneras no es seguro. Nadie nos va a asegurar que la contaminación no siga, nadie nos va a asegurar que la contaminación no haya quedado por ahí. Entonces, si regresamos la misma charola que ya sufrió contaminación con el resto, es muy probable o muy riesgoso a que esa contaminación pueda seguir y se nos pueda pasar al resto del cultivo. Y también dejando en claro, el hecho de tratar
nuestra contaminación. Como en este caso les decía, con peróxido de hidrógeno no es la solución. No significa que ya acabamos con el problema y que vamos a tener una fructificación de maravilla. No, simplemente es una forma de poderle ayudar un poco a nuestro micelio a que gane la competencia, a que crezca lo suficiente como para fructificarnos, pero no significa que vamos a tener una fructificación maravillosa quizás. Y bueno, una contaminación también muy común es la cobweb o tela de araña. Esta es bien canija, también es producida por otro hongo que se le conoce como Dactylium mildew. Se ve favorecida cuando tenemos falta de oxígeno, que falta ventilación, que hay niveles de CO2 muy altos, por arriba de las 500 partes por millón, pero también cuando se nos viene arriba un poquito la temperatura. La cobweb, como su nombre lo dice, parece una tela de araña, es bien filamentosa. Ahí en la imagen, que a lo mejor no se ve mucho, pero sí, creo que se alcanzan a ver, hay como dos puntitos más blancos, ¿verdad? Uno acá arribita, pero no puedo ponerlo yo con el dedo, pero uno más arribita a la derecha y otro más abajito por ahí. Es un color blanco más fuerte, ¿verdad? Es más algodonoso. Ese es micelio de psilocibe, pero el resto es cobweb, es tela de araña. Vean cómo tal cual parece tela de araña, como muy filamentosa. Crece muy rápido. A veces a mí me agüita que mis alumnos me mandan fotos o me dicen, oye Gus, mira que me está creciendo bien rápido, me está incubando de maravilla. Y yo, híjole, ¿no? Qué triste decirles de que no, pues no, ese no es el micelio de psilocibe, sino que es un cobweb que nos está creciendo. Repito, el cobweb, característica, es súper filamentoso, como lo ven, crece muy rápido, a veces en cuestión de un día para otro puede incrementar muchísimo el área de contaminación. Se favorece por falta de oxigenación. Si le sale cobweb es que falta ventilación. Es muy posible que falte mucha ventilación y cuando las temperaturas se van por arriba. Igual nos puede aparecer tanto en incubación como en fructificación, pero si nos aparece en incubación no hay mucho que podamos hacer quizás. En fructificación sí podríamos atacarlo de la misma manera que lo vimos con tricoderma. Aplicar peróxido, dejar actuar el peróxido, y después hacer un raspado. Quitar toda la parte afectada. Y déjenme, les comparto otra. Les quiero platicar también un poquito, antes que nos acabe el tiempo, de overlay. El overlay es una contaminación causada también por otro hongo. A diferencia del cobweb, el overlay es mucho más algodonoso que nuestro micelio de interés. Recuerden, el cobweb, Dactylium mildew, era bien filamentoso. El overlay es súper algodonoso, parece algodón de azúcar, de hecho, es más algodonoso que el micelio de un psilocibe o que el micelio de algunos otros hongos. Se ve favorecido cuando se nos baja la humedad. A diferencia de otros hongos, cuando se nos baja la humedad, que se nos empieza a secar el sustrato y que las temperaturas son más altas de las recomendadas. El overlay es bien algodonoso, repito, crece muy rápido, e inclusive si lo dejamos así sin tratar, puede empezar a salir de la charola rápidamente, entonces no hay que confiarnos. Con overlay tampoco podríamos hacer nada en incubación, pero en fructificación podríamos atacarlo de igual forma con peróxido de hidrógeno y después haciendo un scratching, haciendo un raspado. Pero tampoco tenemos que esperarnos, el peróxido, recuerden, no es mágico. Tampoco tenemos que esperarnos a que nuestro cultivo se ponga así como en la imagen, Hay que detectarlo a tiempo, hay que estar monitoreando nuestros cultivos diariamente para poder atacar alguna contaminación en el mero momento en que aparezca. Entre más crezca va a ser más difícil poder hacer algo al respecto. Si alguna charola de cultivo de ustedes se les pone así como en la imagen que les estoy mostrando, híjole, honestamente ya no creo que haya mucho por lo cual podamos actuar, ¿no? Pueden atacarla, pero recuerden, ya no vuelvan a regresar su charola contaminada, aunque esté tratada. Ya no la vuelvan a regresar a su cultivo original porque van a correr el riesgo de que se les vaya a contaminar otra por ahí. Les comparto otra imagen. Penicillium, desde ahorita les digo, no hay nada que podamos hacer. Los penicillium son bien agresivos. Recuerden que de penicillium se saca la penicilina. Son excelentes agentes microbianos, son hongos muy agresivos que se comen cualquier organismo que anden por ahí. Se los comento porque penicillium puede llegar a ser una contaminación común también dentro de nuestro cultivo de hongos medicinales.
pero no hay que hacer nada al respecto. Yo no recomiendo, pueden llegar a ser tóxicas sus esporas, y además es tan pero tan agresivo que aunque lo tratemos, estoy casi seguro que va a seguir creciendo, va a seguir afectando, va a seguir pasando la contaminación. Entonces no queremos arriesgarnos a andar con un penicillium por allí. Una manera en que lo pueden detectar, bueno, el penicillium es también color verde, medio grisáceo, fuerte, se puede llegar a confundir con tricoderma. Y algo muy común es que es tan agresivo que ustedes van a poder ver cómo el penicillium empieza a carcomer y a retirar a nuestro micelio original, a nuestro micelio de interés. Aunque nuestro micelio ya haya alcanzado cierto tipo de colonización, cierta competencia, el penicillium es tan agresivo que se empieza a carcomer y a disminuir las áreas del micelio de otro hongo que ya haya crecido por ahí. Entonces, penicillium, no queremos hacer nada al respecto. Les comparto otra imagen. Tenemos los Aspergillus, un poco menos común, pero entra dentro de las contaminaciones comunes. Justamente nosotros en Sonora Fungi, que es nuestra casita productora de hongos comestibles y medicinales acá en el norte, andábamos ayer antier tristes sacando bolsas de cultivo de incubación que se nos llenó de Aspergillus. Yo creo que teníamos el Aspergillus versicolor, porque teníamos unas manchas por ahí medio amarillosas, naranjadonas. Entonces, Aspergillus puede llegar a ser muy común. Aspergillus es tóxico, no queremos estar inhalando esporas de Aspergillus. Pueden llegar a aparecer entre incubación y fructificación. Entonces tiene colores muy variados, verde, tenemos el níger que es como negro oscuro, puede confundirse con Doratomices quizás. Tenemos el flavus que es como amarillón, tenemos también el clavatus que es como verdoso, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. No queremos inhalar esporas de Aspergillus. No recomiendo que hagamos el tratado, no recomiendo que tratemos de limpiar la mancha. Puede llegar a ser peligroso, hay que retirar el cultivo de inmediato. Y algo que sí me gusta comentar siempre acá es que cuando nosotros estemos tratando un tricoderma, hay que recordar que a lo mejor no es tricoderma, porque a simple vista nos podemos llegar a confundir. Puede ser un Aspergillus flumigatus o puede ser un Aspergillus clavatus. Entonces, cuando estén tratando un tricoderma, repito, tomen en cuenta que a lo mejor podría ser un Aspergillus por allí. Hay que tener precaución, cubrebocas, etcétera. No es buena idea estar inhalando altas cantidades de esporas de honguitos contaminantes por ahí. Y bueno, para terminar, que es un tema un poco corto, pero ahorita hago un resumen y aparte les voy a platicar de las super ofertas que tenemos por ahí. Les comento los ácaros, porque los ácaros son una plaga. Los ácaros se ven favorecidos con temperaturas agradables, con humedad relativa alta. Los ácaros, por ejemplo, en lugares donde sean muy húmedos pueden ser muy comunes, inclusive aquí en Sonora, que no somos para nada húmedos, pero estamos hablando de condiciones bien favorables para el crecimiento de plagas. Y a eso voy, de que a veces con las plagas no podríamos hacer mucho al respecto. Tendríamos que limpiar todo, tendríamos que desechar todo y volver a desinfectar, etcétera. Ahí sí perderíamos mucho de nuestro cultivo. Y denme un segundito, ¿verdad? Por favor, qué pena que interrumpa el live. Denme un segunditito, déjenme nada más atender rápido y regreso. Acuérdense, estamos hablando de plagas como ácaros, también incluye las cucarachas, los ratones. Denme 2 segunditos, no puedo hablar. ¿Me puedes esperar 10 minutos, por favor? Bueno, disculpen. Entonces, cuando hablamos de contaminantes como este tipo de plagas, no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que desechar todo. Y aquí es importante mencionar que tenemos que tener limpieza en todos los procesos de cultivo del que estemos hablando. Estar desinfectando paredes, estar desinfectando pisos, no dejar agua acumulada por ahí, porque eso pues da pie al crecimiento de microorganismos. Por supuesto, no comer en las áreas de cultivo. Si tenemos mascotas, pues tener precaución con las mascotas, porque pueden meter bichitos por ahí. Hay que ser muy limpios en general.
Y rapidísimo, antes de irme, recuerden que pueden hacer preguntas con toda confianza. Cuando hablamos de contaminaciones, como resumen, no hay una solución tal cual. No podemos hacer muchísimo al respecto. A veces vimos que se pueden atacar algunas, pero al atacarlas no significa que se vaya a solucionar el problema y no significa que vamos a tener una producción excelente y tampoco significa que no se vaya a seguir expandiendo esa contaminación. Tenemos que hacer todo lo posible por tener muchísima limpieza en todos los procesos de cultivo y evitar que nos aparezca una contaminación. Cualquier otro color que no sea blanco, muy de seguro va a ser contaminación, no hay que confundir los metabolitos tampoco. Y muy importante, estar monitoreando nuestro cultivo diariamente, porque si detectamos una contaminación bien a tiempo, bien al inicio, es cuando sí vamos a poder hacer algo al respecto posiblemente. Y bueno, muchas gracias por haber estado presentes en este live, esta información corta pero valiosa sobre contaminaciones en el cultivo de hongos medicinales. Les quiero comentar, hoy tenemos la capacitación de hongos medicinales 2.0, donde nos enfocamos únicamente en psilocibe, que hablamos de todo lo necesario que necesitamos conocer para llevar a cabo un cultivo de psilocibe y poder generar nuestras microdosis con fines medicinales. El curso tiene normalmente un costo de 520 pesos, es un temario amplio, pero para quienes están presentes en el live, que ya se fueron muchos, se les fue la promo, fíjense, si están presentes y les interesa tomar el curso del día de hoy, pueden tomarle un screenshot para comprobarme que estuvieron presentes y les queda el curso únicamente en 300 pesos. Promoción relámpago porque el curso inicia ahorita a las 5 de la tarde, hora Ciudad de México. Repito, promoción relámpago, si estén interesados en tomar el curso Hongos Medicinales 2.0 de hoy, 27 y mañana 28, les queda únicamente en 300 pesos. Incluye seguimiento posterior, incluye constancia con barro curricular y también se envía grabación por si no tienen chance de verlo ahorita. Pueden aprovechar esta promo de 300 y verlo a su tiempo después con la grabación de nuestro taller. Bueno, me despido, creo que ya no hay otra pregunta por allí. Carla, ahorita le mando mensajito, me manda mensaje por si le gusta información de los cursos. Igual les recuerdo la promoción general que tenemos por toda la capacitación completa, en donde queda únicamente en 1,140 pesos por los 3 cursos de hongos medicinales. Pero repito, promoción relámpago el día de hoy para el curso de hoy y mañana de hongos medicinales 2.0, únicamente 300 pesos. Muchísimas gracias, espero verlos y verlas en la próxima, en uno de los cursos, en algún otro live que demos por ahí. Los espero, los veo la siguiente semana, el siguiente martes. Les traigo otro live gratuito, otro seminario con algún tema de interés por ahí. Que tengan una excelente tarde, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.